Bueno, de López González, vamos a hablar de la materia de la antropología y cómo la antropología define la cultura. Encontramos que la cultura es definida dentro de un individuo que pertenece a determinada sociedad. Dentro de esa determinada sociedad él adquiere unos conocimientos, tiene unas costumbres. Aparte de eso hay unos mitos, unas leyendas y unos procedimientos experimentales que él ejecuta dentro de ese mismo grupo o dentro de esa determinada sociedad y que hacen que eso sea llamado cultura dentro de la antropología. ¿Por qué la cultura es un concepto central dentro de la antropología? Porque la antropología, a pesar de ser una ciencia que investiga el conocimiento, ningún conocimiento o ciencia llega de la nada, siempre tiene que traer una trascendencia, y esa trascendencia lo que hace es empezar a transmitir ese conocimiento de generación en generación, generando una costumbre, generando una cultura o generando un conocimiento que va a lo largo de los años. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? El enfoque clásico de la antropología sobre la cultura daba procedencia a los rasgos o elementos notables de una civilización. Es decir, que antes de que nosotros fuéramos hoy sociedad como lo es el día de hoy, antes llegó la conquista, que fue por ejemplo en el tiempo de Cristóbal Colón, y dentro de esa conquista llegaron hacia nosotros unos conocimientos, unas tendencias y unas formas de vivir muy similares a las que traía Europa, y empezaron a modificar esas creencias, culturas y mitos que nosotros teníamos antes en el tiempo de los incas, de los mayas, que ejecutaban culturas un poco distintas a las que traía la colonización. Después de la colonización lo que hizo fue transformar al día de hoy ese concepto de cultura, y por eso los enfoques teóricos de la antropología fueron cambiando y van a cambiar a medida de que vaya sucediendo los años. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es una perspectiva histórica y reúne todos los conceptos de costumbres y creencias de una determinada sociedad, y la sociedad como tal es todo ese grupo de personas que adquieren de una manera similar la ejecución de todas esas creencias. Entonces, cultura como tal, creencias, mitos, rasgos y conocimientos. Y sociedad es todo lo que reúne a todo ese grupo de personas que han adquirido ese tipo de elementos para ejecutarlos dentro de la misma sociedad. Definiciones de enculturación. Enculturación refiere al proceso que desarrolla una persona a medida que se integra a una sociedad y a una cultura con las cuales se encuentra en contacto. Es decir, si por ejemplo yo soy de Antioquia y vengo a la ciudad de Riohacha o al departamento de La Guajira, voy a traer conocimiento de una cultura muy distinta a la que se maneja dentro del departamento de La Guajira. Dentro del departamento de La Guajira contamos por ejemplo con indígenas guayús, que tienen unos rasgos y culturas distintas a las que manejamos por ejemplo en Antioquia, que ya somos, por decirlo entre comillas, una civilización un poco más avanzada en el término de que hemos tenido más acceso y más facilidad de pronto en torno a la educación en comparación a lo que es las comunidades indígenas, que todavía guardan esos rasgos culturales iniciales, quizás antes de la colonización. Etnocentrismo. El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Es decir, yo interpreto y veo el mundo de una manera en la que crecí y en los conocimientos con los que se me educó. Es decir, que si por ejemplo yo crecí en un hogar en el que todo estaba limitado a la educación, pues va a tener una perspectiva más abierta de lo que es el mundo. Si crecí en un lugar donde se me limitaban todo ese tipo de procesos, voy a ver el mundo de una manera distinta a aquella persona que de pronto tiene una mente más abierta y que tiene una realidad distinta a ese crecimiento. Entonces es la forma en la que yo adquiero esos conocimientos y los ejecuto en mi manera de vivir.
relativismo cultural. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores y prácticas de un grupo humano de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. ¿Qué significa esto? Las sociedades están determinadas por ese tipo de conocimientos culturales. Entonces no es lo mismo, definir como lo hacía en el ejemplo anterior, Antioquia no es lo mismo que el departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira no es lo mismo que el departamento del Chocó. ¿Por qué? Porque son culturas que pueden tener rasgos muy similares, pero que son muy diferentes en el entorno de vida. Entonces, es la manera como ese relativismo se interpone entre todos esos diferentes puntos culturales y donde se destaca dentro de cada uno de ellos diferencias culturales para poder decir este rasgo pertenece a tal sociedad, este pertenece a tal sociedad y así hace una diferenciación. Listo. Gracias.